2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Chile. Lo que comenzó con una protesta en rechazo al aumento de tarifas del metro, pues ha derivado en un acuerdo para cambiar la Constitución. Estamos hablando de Chile, un país que cumple un mes de intensas manifestaciones. En todo este tiempo, el presidente Sebastián Piñera pues ha intentado apaciguar la crisis con una serie de medidas sin tener éxito hasta el momento. El descontento sigue expresándose en las calles. Es que según expertos, cada día se ha ido sumando pues una nueva inconformidad social a esta lista para seguir presionando al gobierno. El plebiscito para una nueva Carta Magna fue aprobado tras una demanda popular. Sin embargo, para los manifestantes, al parecer, tampoco esto es suficiente, pues continúan exigiendo la renuncia del mandatario. La ciudadanía va a tener un rol protagónico. Va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva Carta Fundamental, va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. Creo que no es lo que se está pidiendo. La lucha es por un sueldo digno, no más FP, rebatir el CAE. Son luchas que son más allá de una constitución. Lo que se está pidiendo son las leyes, que las leyes cambien. Es un logro, es lo que se pedía, como sacar todas las cosas que dejó la dictadura para empezar a construir un país nuevo. La pregunta es, ¿necesita Chile una nueva constitución? Saludo a nuestros invitados de hoy, Miguel Fierro, analista político internacional. Miguel, ¿se necesita una nueva constitución en Chile para salir de estas manifestaciones? Andrea, buenas tardes. Claro que no, Chile no necesita una constitución. Chile necesita mantener las instituciones políticas que tiene y hacer las reformas, pero para ello no se requiere cambiar la constitución. Guillermo Holzman, analista político de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, ¿se necesita una nueva constitución en Chile? ¿Qué tal, Andrea? Sí, lamentablemente y en virtud de los sucesos que han pasado en las últimas semanas, la Constitución se instaló ya como un imperativo que definitivamente nos va a llevar a avanzar en ese camino. Y Ricardo Solari, exministro de Trabajo, exministro, ¿se necesita una nueva Constitución en Chile para salir adelante? Bueno, sí, yo creo que sí, y además allá hay un acuerdo político muy amplio para iniciar ese camino, ¿no? Ese camino. Sentadas las posiciones, entramos al debate. El estallido social en Chile ya cumple un mes. Para tratar de disminuir las tensiones en las calles, el gobierno de Sebastián Piñera pues alcanzó un histórico acuerdo con todos los partidos políticos con miras de reemplazar la constitución de Augusto Pinochet. Mediante un plebiscito convocado para abril del 2020, los chilenos decidirán ahí si quieren o no cambiar su constitución, su Carta Magna. Esto era una de las exigencias que solicitaban los manifestantes para detener las manifestaciones en contra de Piñera. El Congreso chileno alcanzó un acuerdo histórico para convocar en abril un plebiscito para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, un paso que generó euforia en el gobierno. Queremos agradecer también el enorme acuerdo que le permitió a las diferentes fuerzas políticas conversar, dialogar, hacer presente sobre el odio, sobre la prepotencia, el diálogo, la democracia. En casi 30 años de democracia no prosperó ninguna iniciativa para cambiar de raíz la Constitución. La consulta de abril de 2020 incluirá 2 preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva Constitución. Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal, y se hará por voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución será con sufragio universal y voto obligatorio. Me parece importante la participación de toda la ciudadanía, ya que el cambio y las peticiones se lograron a través de la ciudadanía. Sin embargo, al parecer para algunos manifestantes un plebiscito no es suficiente. Cambiar la Constitución no es suficiente, porque han continuado las protestas en exigencia de la renuncia de Piñera, especialmente en las calles de Santiago. La más reciente manifestación terminó en disturbios y con enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.
Y uno se pregunta, desde otros países de América Latina, señor Solari, cuando ha visto, quizás Chile sin duda es el más fuerte, pero otros brotes de manifestaciones en las calles, de descontento, las de Ecuador, algunas también en Panamá, no tan fuertes, otras más débiles, sin duda, se llama un paro nacional el 21 de noviembre aquí en Colombia. ¿Por qué no ha sido o no es suficiente este acuerdo por una nueva constitución para la gente que está marchando en Chile cuando se supondría que eso es lo que estaban buscando? Lo que ocurre es que en primer lugar estamos en presencia de un estallido social que tiene muchas caras, muchos aspectos y uno puede organizarlo esto básicamente en 3 temas. Uno, una fuerte demanda social por muchos temas, salarios, pensiones, etcétera, el precio de los fármacos y el transporte público, etcétera. Un segundo tema que son los temas institucionales, la Constitución, etcétera, y un tercer tema que es un reclamo por los abusos que ha habido por parte no solo por parte de la élite, se estima. Hay un reclamo por el alto sueldo de los parlamentarios, hay también un reclamo respecto a una serie de abusos que han incurrido empresas privadas sobre las personas. O sea, este es un reclamo que tiene múltiples voces, que es muy diverso, y por cierto que el solo anuncio de un acuerdo político para cambiar la Constitución no va a resolver esta movilización. Yo creo que esto se va a mantener por un tiempo largo. Esto está teniendo efectos bastante duro sobre la normalidad del funcionamiento del país. Esto no hay que minimizarlo, esto tiene su costo, va a tener su costo en la economía, tiene su costo en la vida cotidiana de muchas personas, pero esto sigue ahí y hoy día, a esta misma hora que estamos conversando nosotros, se está empezando a organizar en Santiago, en una plaza que ha sido rebautizada, una manifestación que yo no creo que vaya a ser menor. Claro. Miguel, sí. Y ha tenido todo esto bastante violencia, ¿no? Ese es sin duda, ese es un ingrediente que siempre termina pues manchando las reales protestas, Miguel. Pero como dice Ricardo, el acuerdo por una nueva constitución parece que no es suficiente. ¿Qué es suficiente? ¿La renuncia de Piñera? Efectivamente estamos viendo una escalada, primero internacional. Al presidente Piñera le están cobrando cuenta de cobro por hacer parte del Grupo de Lima, que pide la cabeza, la salida del usurpador narcodictador Nicolás Maduro. Esto no son eufemismos, esto no son situaciones abstractas ni situaciones ficticias. Ya se ha comprobado que esto es una estratagema internacional. Acá en Colombia tenemos el 21 de noviembre, en 2 días, una manifestación y hemos tenido que deportar ciudadanos chilenos, ecuatorianos y venezolanos expertos, especialistas en este tipo de disturbios. Vemos que todo comenzó por un alza de 30 pesos al metro. Pues la presidenta Bachelet, a quien asesoró el exministro que nos acompaña, no le subió 30 pesos al metro, le subió 80 pesos. No ocurrió. No hicieron las transformaciones sociales de fondo durante 16 años de gobierno socialista. Ricardo, lo que pone Miguel sobre la mesa, y luego voy con Guillermo, ¿esto hubiera podido pasarle a cualquiera o por qué le están pasando la factura a Piñera? Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con nada de lo que él dijo. En primer lugar, hasta el día de hoy, y siendo, cualquier persona informada lo puede saber, no hay ninguna evidencia presentada por nadie en Chile, ni por el gobierno, ni por el Ministerio del Interior, ni por las policías, por nadie, ni por ningún medio de comunicación que revele la existencia de una conspiración internacional acá. Esto es primera, esto es algo, alguien probablemente lo ha dicho, pero quiero decirle con total seriedad, si usted revisa todos los medios de comunicación chilenos y a todos los analistas chilenos y a todas las voces desde la derecha hasta la izquierda, nadie piensa que esto sea una conspiración internacional, para nada. Bueno, en otro momento me haré cargo de la reflexión que él hizo respecto a los gobiernos de la concertación, pero quería precisar eso porque, bueno eso una, Ricardo, porque eso también ha ocasionado un gran debate. En Ecuador, el propio presidente Lenín Moreno también lo puso sobre la mesa, que había infiltrados en sus protestas. Lo ha dicho también en Colombia. Entonces, estoy hablando a nivel de... Claro. Maduro lo reconoció en cadena nacional. Dijo, el plan del Foro de Sao Paulo va viento en popa con base a lo que está ocurriendo en Chile. Seguramente el exministro pues le manifiesta este tipo de información porque su partido pertenece al Foro de Sao
Sao Paulo. Esto es un hecho que no es menor. Como dicen en Chile, los socialistas no se venden, pero se arriendan de acuerdo. Hay una polémica de este nivel, perdón. No, de todos los niveles, de todas maneras, Ricardo, por aquí también se habla de política y ha pasado en otros países. En todo caso, yo avanzo. Guillermo, le preguntaba a mis otros invitados si esto le hubiera podido detonar a cualquiera de los otros presidentes. Hay quienes dicen que también era una papa caliente y bueno, le tocó a Sebastián Piñera. Efectivamente, esto podría haber dado a cualquier presidente, pero con Sebastián Piñera se conforma la tormenta perfecta. Por una parte, tenemos todo lo que son los movimientos antineoliberalismo en América Latina, que usan toda la argumentación que deviene del Foro de Sao Paulo. Tenemos, por otra parte, como minorías intensas, lo suficientemente potentes como para poder manejar la agenda y generar justamente ese grado de movilización. Y por otro lado, tenemos grupos bastante coordinados, según se evidencia en todas las acciones que han realizado, y que han llevado incluso al gobierno de Chile a expulsar a 50 extranjeros que habían estado acá. El gobierno chileno no ha presentado ninguna evidencia respecto a eventuales conspiraciones o intervenciones de gobiernos extranjeros. Lo que sí se ve es que hay tres niveles completamente distintos. Uno es la demanda histórica y asociada a la desigualdad que se vive en Chile, que a pesar de los muy buenos números económicos en muchas áreas, efectivamente los niveles de desigualdad dan cuenta de una indignación, de una frustración y de una rabia de muchos ciudadanos, y tenemos todo lo que son los otros grupos anarquistas de diferente tipo, que son antisistémicos en general, y otros grupos que claramente han estado coordinados para realizar una acción de presión política sobre el gobierno de Piñera. Es claro, Ricardo, ¿qué es lo que quiere el cambio de la Constitución? Porque hemos visto también en otros países cómo cambiar la Constitución pues ha derivado en presidentes que han cambiado la Constitución para reelegirse, para reelecciones indefinidas. Es decir, también hay quienes dicen, bueno, cambiar la Constitución es una bomba de tiempo. Hoy en Chile queda claro para qué se cambia, para qué realmente se propone cambiar la Constitución. Sí, bueno, en primer lugar nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia historia y de nuestro propio camino. El gran reclamo respecto a la Constitución actual, que los gobiernos de la concertación intentaron cambiar y lograron hacer algunos cambios, etcétera, es su ilegitimidad de origen. La Constitución en sus bases esenciales fue establecida durante la dictadura sin ningún proceso democrático. No habían registros electorales, no había libertad de expresión, los partidos políticos todos estaban impedidos de actuar, ¿ya? No era nada de democracia, ¿ya? Luego se intentaron hacer determinados cambios, pero esto fue imposible porque la Constitución misma impone unas reglas para su reforma muy altas, ¿ya? Entonces lo que hubo ahora es que se, decanta en un fuerte cuestionamiento a las instituciones. Le quiero dar algunas cifras nada más. Yo, además, soy parte de una encuestadora muy importante en Chile que registra todas las semanas los datos básicos de la opinión pública del país. Y le digo tres cosas. El presidente está en torno al 15% de popularidad, lo que para los presidentes en Chile es muy bajo. Pero el Congreso está más abajo aún y los partidos todos están más abajo todavía. Entonces hay un problema de legitimidad de aquellos órganos que deberían procesar la conflictividad en Chile y obviamente eso es uno de los temas que tenemos presente y que hace que esto de cambiar la Constitución aparezca como una solución. Obviamente nosotros, y digo con eso me hago cargo del infundio del señor que está allá en la obviamente nadie quiere hacer una Constitución para que una minoría, para que una mayoría transitoria pueda imponer reglas del juego. Lo que queremos, y tenemos una profunda convicción democrática, es que queremos unas reglas del juego que sean lo que nosotros llamamos una casa común de todos los chilenos, incluso el acuerdo que sea adoptado por unanimidad, insisto, incluye mecanismos que garantizan que las minorías van a tener sus contrapesos, y a mí, si me pregunta mi opinión personal, soy muy contrario a la reelección de los presidentes. Creo que Evo Morales, que puede haber sido un buen presidente de su país, terminó arruinando una gestión que fue exitosa en sus comienzos por continuar y lo mismo pasó y pasa en Venezuela y no... Claro, pero usted tiene un punto muy importante, Ricardo, viendo no solo, como usted dice, la realidad de Chile, ya voy con usted, Miguel, sino viendo también la de la región. ¿Hay ese riesgo, de todas maneras, que sea una constitución hecha para alguien en específico? ¿Para alguien en especial? Es lo que se acordó, precisamente, que no puede hacer así. Ese es el detalle del acuerdo. El detalle del acuerdo incluye fuerzas que eran contrarias a cambiar la Constitución, pero que suscribieron el acuerdo, y fuerzas que son partidarias a cambiar la Constitución y también lo suscribieron porque se llegó a la convicción de que es posible hacer una Constitución en la cual todos estemos de acuerdo. Miguel. Sí, así es, sí. Ese es el ambiente general del acuerdo. Miguel.
Aquí hay que tener en cuenta la legitimidad de origen que manifiesta el exministro, con lo cual hay que defender los mecanismos de participación ciudadana. Esta Constitución fue sometida a un plebiscito que también dijo no a la permanencia del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. Pues bien, los plebiscitos son muy importantes porque es la manifestación popular. Acá en Colombia es un tema también sensible para nosotros, porque el presidente Santos nos robó un plebiscito. No es así. Déjeme hablar, caballero, porque es que hay que tener en cuenta que usted fue ministro de un muy buen presidente que fue Ricardo Lagos, el cual le hizo una reforma a esta misma Constitución en 2005, donde él firmó como signatario, claramente, una reforma importante donde se abolió la institución del senador vitalicio, como lo era Augusto Pinochet, entre otras. Entonces, que vengan a decir, o sea, que ustedes fueron ministros ilegítimos. Eso no es así. Ricardo. No, yo dije ilegitimidad de origen, fui preciso y usé el idioma adecuado. Y lo que quiero decir yo es que cuando nosotros tuvimos el plebiscito sobre la continuidad de Pinochet en 1988, lo que votamos era si Pinochet seguía 8 años más o no. Punto. Luego se abrió un proceso de negociación respecto con Pinochet todavía en la comandancia de jefe del ejército y en la presidencia de la República, una negociación para habilitar el inicio de la transición en 1990 con el gobierno de don Patricio Aylwin, del cual yo fui viceministro de presidencia. O sea, este proceso sí lo conozco. Entonces, efectivamente, nunca hubo un momento bajo Pinochet de legitimación de esta, con registros electorales y con partidos políticos con libertad de expresión garantizada en la Constitución. Eso nunca ocurrió. Y lo que hizo el presidente Lagos fue hacer enmiendas a la Constitución que terminaban con lo que llamábamos nosotros los enclaves autoritarios, y eso se consiguió, ¿ya? O sea, una serie de instituciones que en el fondo coartaban el ejercicio de la mayoría. La Constitución. Vamos a una pausa, si les parece, Guillermo. Regreso con usted. Yo hablé y mencioné legitimidad de origen, ¿ya? Vamos a hacer una pausa. Hagamos una pausa, Ricardo, Miguel y Guillermo, si les parece. Hoy estamos preguntando si necesita Chile una nueva constitución. Estamos en un interesante debate aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy debatimos si necesita Chile una nueva constitución. A propósito, pues, del acuerdo por una nueva constitución que ha ocurrido en Chile, y hoy se están debatiendo, bueno, ¿qué viene? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Y si realmente se necesita. Pero, ¿qué opinan los chilenos sobre el cambio de la Constitución? Según una encuesta realizada recientemente por la firma Pulso Ciudadano, un 82,3% está muy de acuerdo con que se cambie la actual Carta Magna, mientras que un 7,7% manifestó su desacuerdo. La firma CADEM también realizó un estudio para conocer la postura de los ciudadanos sobre el tema. El 78% de los entrevistados dijo estar de acuerdo, el 16% en desacuerdo, el 4% no sabe, no responde y el 2% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Guillermo, es un hecho entonces que en abril, cuando le pregunten a la gente y a los chilenos si quieren o no cambiar la Constitución, el sí va a ganar. Todo el mundo o la mayoría de las personas entienden la necesidad de cambiar la Constitución en Chile. Al mes de noviembre, ahora que se ha tomado la decisión, no cabe duda que el mayor escenario es que efectivamente haya una propuesta en términos de aceptar el cambio constitucional. Sin embargo, lo que se ha acordado en noviembre es la respuesta a una jornada de violencia y de protestas muy intensas que ha obligado a los partidos políticos a ponerse de acuerdo. Y el primer desafío que viene es que estos partidos no solamente mantengan esa voluntad de cambio, porque hay muchos detalles que todavía deben discutirse para llegar al plebiscito del mes de abril de 2020, y a su vez los partidos que han quedado fuera, como el caso del Partido Comunista, que no se quisieron sumar, o algunos movimientos y partidos del Frente Amplio, que es un grupo de izquierda también acá en Chile, tampoco se han querido sumar. Por lo tanto, quedan todavía 3 o 4 meses para poder establecer cuál va a ser la posición verdadera o real frente a un escenario que se adivina se va a estar polarizando. No va a ser difícil enfrentar los temas principales de un cambio constitucional que está mirando más bien hacia el pasado, ya sea al conflicto o hacia lo que es la historia del país, y no tanto hacia el futuro. Y es ahí donde se requiere tener una cierta prudencia respecto a cómo los actores políticos, los líderes particularmente, van a ir instalando los temas para poder llegar al mejor escenario, independiente de cuál sea la opción que se opte para poder constituir una nueva constitución. Ahora, Guillermo, desde afuera, y yo insisto quizás en lo obvio,
¿Por qué lado iría el cambio de la Constitución? Es decir, cuando uno apoya un cambio de Constitución como ciudadano, al principio es, bueno, es por el tema, no sé, de la educación en Chile, el sistema pensional, la cuestión de Estado como tal, que aparte de lograr un acuerdo, busco ponerlo sobre la mesa para entenderlo mejor. ¿Qué es lo que se quiere cambiar? Toda la Constitución, ¿qué aspectos fundamentales está diciendo? Vamos a cambiar la Constitución para lograr ¿qué? A ver, yo creo que en primer lugar hay que tener presente que gran parte de las demandas sociales se resuelven por la vía de aprobación de leyes y no por cambio constitucional. Okay. Sin embargo, eso es tan importante como el hecho de que la Constitución tenga un origen legítimo, tal cual decía Ricardo, en un ambiente que ya es el siglo XXI y no la Guerra Fría, y probablemente el principal cambio tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Si ese principio, digamos, lo que dice es que el mercado tiene preeminencia sobre el Estado, y lo que se está buscando es que haya un cierto equilibrio en ambas cosas, dadas los resultados que Chile ha tenido con el modelo neoliberal. Al lado de eso está el tema de reconocer los pueblos originarios, el tema de la propiedad de los recursos naturales, está el tema del acceso y el derecho a la educación, pero también, y eso no se ha discutido, tiene que ver con los procesos con los cuales el Estado va a promover para generar el crecimiento y el desarrollo del país. Hay una variedad de temas que luego van a venir, todo lo que tiene que ver con el tema de las Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional, los quórum para poder aprobar o no aprobar leyes, y la manera en que se va a desarrollar o desenvolver la gestión política. Hasta ahora, con Chile, al igual que otros países de América Latina, administra la política, es decir, solamente aplica leyes. Y todavía falta por agregar todos los temas de transparencia y evitar que el Estado sea una red de pago de favores a los distintos partidos políticos que están en el poder o han estado en el poder y que genere credibilidad. En suma, ¿cuál va a ser el criterio básico de esta Constitución? Primero, que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y no al servicio de quienes tienen el poder. Segundo, que tenga una capacidad de regulación respecto a los actores que están en el mercado y que abusan del ciudadano. Tercero, que el Estado sea capaz de brindar en forma eficiente y con calidad educación, salud, pensiones, un ambiente laboral y dignidad de vida en general. Yo creo, y por supuesto que el Estado sea transparente y no corrupto. ¿Causa sentido, Miguel? Cuando escuchamos a Guillermo ser mucho más específico en los temas que se propondrían cambiar, ¿causa sentido cuando hay un país en la calle pidiendo en cuestiones sobre todo sociales? Y lo que hablábamos, Chile era un país de imagen sin duda alguna, de un crecimiento económico importante, pero de una repartición y una desigualdad pues, que hoy lo tiene como lo tiene. ¿Causa sentido? Yo insisto que tan importante fue el plebiscito que declaró que no aprobó la permanencia del gobierno de Augusto Pinochet en el 88, tan importante ese plebiscito como el que validó esta Constitución. Hay que tener en cuenta que una Constitución entre más pequeña hace más eficiente al Estado, donde le dice al Estado, usted llega hasta acá. Como decía Karl Popper, lo más importante, el grande problema de la política no reside en frente a cómo elegir a nuestros líderes, sino cómo nos deben gobernar y qué límites se le deben colocar sobre el particular. Al regular una agenda social, unos temas de conducta bastante amplios, hace obsoletas a las constituciones y las declara letra muerta. Pero es que el tema es de fondo, Andrea, porque estos temas no se le hubiera presentado a otro presidente distinto que no fuera de la centroderecha. La primera gran crisis que tuvo Sebastián Piñera fue con ocasión a las reformas, al movimiento estudiantil, comenzando su primer gobierno. Y la doble moral de algunos partidos, como el Partido Comunista, que durante 16 años de gobierno de la concertación no promovieron estos tipos de manifestaciones de un modelo que viene desde el gobierno de Augusto Pinochet. Ahora bien, insisto, Michelle Bachelet le subió al metro 80 pesos, Sebastián Piñera 30 pesos, ya sabemos que claramente está identificado con esto. Sebastián Piñera detuvo el alza de metro, estableció una agenda social, hizo un ajuste en su gabinete ministerial. Ahora establece la puerta para un camino de una reforma constitucional y las protestas no cesan. Esto tiene un nombre claro, por supuesto. ¿Y por qué no bastó nada, Ricardo? Miguel lo enumera, iba pasando poco a poco y uno decía, ok, bajó el tema del metro, listo, se cansó la calle. No, cambiaron los ministros, hace ahora un acuerdo pues de la Constitución. ¿Por qué no ha sido suficiente? Porque al final simplemente es político y lo que se llama es a la salida del presidente como sea.
A ver, vamos por orden. Yo en primer lugar quería decir que coincido plenamente con el listado que ha hecho Guillermo en relación al sentido que tiene el cambio constitucional. Es un listado, me parece, súper exhaustivo y muy preciso de los temas y de los principales asuntos que vamos a discutir los chilenos el próximo año. ¿Ya? Yo creo que le faltó un punto que precisamente es una de sus especialidades, que es el régimen político. Hay un cierto consenso, eso sí que francamente de especialistas, y no está en el reclamo popular, de que el régimen político de presidencialismo exacerbado que tenemos en Chile ya se agotó como modelo. Esto tiene menos que ver con las preferencias respecto de un modelo u otro, pero lo que ocurre es que esto de un presidencialismo que en el fondo es precario, porque Piñera, hay que decirlo también, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Cuando Piñera, el mismo día que fue elegido el presidente, los chilenos eligieron a Piñera como presidente, pero simultáneamente eligieron un Senado con mayoría de oposición y una Cámara de Diputados con mayoría de oposición. ¿Ya? Entonces, eso ha sido poco eficiente, pero no es solo el caso del presidente Piñera, sino que también de administraciones anteriores donde hubo debilidad. Yo creo que ha sido otra discusión, mucho más para expertos, pero yo creo que va a ser parte de la discusión. Respecto del por qué, yo creo que hay un punto con Piñera, evidentemente, ¿no? La oposición, estoy hablando de la amplísima oposición que firmó el acuerdo antenoche, que representa prácticamente el 90% de los parlamentarios que están presentes en el Congreso, no busca la salida de Piñera, no está promoviendo la salida de Piñera, porque si hubiera promovido la salida de Piñera, ese acuerdo nunca se habría firmado, porque el acuerdo de alguna manera lo que hace es establecer un itinerario institucional digamos, con mucho respaldo. Que hay que ver, y estoy de acuerdo también con Guillermo, qué pasa de aquí a abril, qué pasa, qué hacen los partidos, qué hacen sus líderes, cómo le van dando curso y le van dando fuerza a este debate y no se transforma en un debate simplemente que vuelve nuevamente a ratificarle a los ciudadanos que la política está capturada por los intereses, ¿no? Y yo tengo la sensación de que sí, para mucha gente Piñera es simbólico de un estado de cosas en el país que a la gente no le gusta, ¿ya? Pero Piñera fue elegido democráticamente y por tanto debe, a mi juicio, terminar su mandato. Esa es mi posición, y no solo mi posición personalísima, sino que es la posición de la abrumadora mayoría de la oposición, ¿ya? O sea, nosotros tenemos una tradición democrática que consolidar. Claro. Y que está... Pero también del Frente Amplio y del Partido Comunista, pregunta Miguel, y por ejemplo, le doy un ejemplo, hay un tuit hoy del Colegio de Profesores de Chile que también dice que no están de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, de la nueva Constitución. Entonces, ¿qué pasa con esos sectores, Ricardo? Bueno, en todos los países hay sectores que de alguna manera se ponen desde su propia lógica fuera de este tipo de acuerdos, y obviamente es muy difícil tener el 100%. De partida hay en la ultraderecha en Chile personas que son contrarias a este acuerdo también, y lo han hecho saber públicamente, ¿no? Y que son muy, muy contrarias a que se debata siquiera la idea de cambiar la Constitución. Eso, hay gente de esa también, ¿ya? El Partido Comunista no tiene un representante en el Senado, tiene una presencia de una bancada parlamentaria limitada, pero luego el presidente del Partido Comunista hizo una declaración diciendo que ellos iban a ser parte del proceso constituyente. El presidente del Colegio de Profesores de Chile no es comunista, es de otro partido que se llama Partido Humanista, que es parte del Frente Amplio. Del Frente Amplio, de sus 6 partidos con representación parlamentaria, 3 firmaron el acuerdo, ¿ya? La mitad, ¿ya? Eso es un fenómeno también interesante, porque es una evolución. Estos partidos se han creado casi todos a la coyuntura del movimiento contra el primer gobierno de Piñera por la gratuidad de la educación. Entonces yo veo evoluciones y maduraciones interesantes en esos sectores también, a propósito de la firma del acuerdo. Miguel, sí, Miguel. Acá lo importante es que este acuerdo que manifiesta, donde pues vemos a partidos como la UDI, el Partido Comunista, llegando a este tipo de entendimiento para dar este paso cualitativo a un cambio de régimen constitucional, no nace de profundas reflexiones, de una civilidad, sino es con ocasión a la presión que hay en la calle
acompañada de actos vandálicos, es para bajarle la efervescencia a los saqueos, a la quema de incluso de carabineros y demás. Esto no es un proceso porque vemos hasta hace pocos días personas tan connotadas de la política chilena como la exministra y excompañera de gabinete del doctor Solari, la exministra Mariana Elwin, que manifestaba que no era necesario cambiar la Constitución. En esa sintonía también estaba el gobierno. Pero claro, cuando vemos una calle todos los días que arde literalmente, donde el control se le salió a la fuerza pública, por supuesto que no es la democracia de las reflexiones, de los grandes consensos, sino para mitigar el impacto del crimen que ya es organizado. ¿Porque no hay otra salida, Miguel? No hay otra salida en este momento. La aspiración es llegar a abril, pero es probable que no lleguen a abril. Si el Frente Amplio y uno de sus principales líderes y del Partido Comunista no invitan a sus bases, a sus estructuras de agitadores, a bajarle un poco el tono a la marea, pues ni siquiera llegaremos a abril a ese escenario que, insisto, se establece por acuerdo de país. Hay que respetar los mecanismos de participación ciudadana y respetar el de abril si se llega a dar, así como también fue muy valioso el que hizo legítimo la Constitución de 1980, un plebiscito, porque, insisto, los mecanismos de participación ciudadana son la democracia participativa del pueblo. Aquí en Colombia nos robaron una. Otra pausa, los invito. ¿Necesita Chile una nueva constitución? Es el tema que tenemos hoy de debate aquí en Suma la Noticia con el hashtag SumChile. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Qué mecanismo para cambiar la constitución prefieren los chilenos? ¿Necesita Chile una nueva constitución? Eso también lo encuestó el CADEM para saber cuál es el mecanismo que se podría utilizar para este cambio de constitución. 54% de los entrevistados prefiere que se haga un cambio de la Constitución por una asamblea constituyente elegida para ese efecto, mientras que 24% se inclina por las dos opciones contempladas en la ley, por una asamblea constituyente y por el Congreso actual o futuro de conformidad con la actual Constitución. 6% opina que no hay que cambiar la Carta Magna y 5% no sabe, no responde. Guillermo, en todo caso, al menos vamos en abril en que se le va a decir a la gente si quiere una nueva constitución. Luego, este tema de mecanismos. ¿Cuál es el más, no sé si decirlo, viable, conveniente, oportuno, en un momento también como el que vive Chile, que sin duda pues cambia la realidad de un país cuando hablamos de cambio de constitución? En términos del escenario que estamos viviendo ahora, sin lugar a dudas, el más viable y el mejor es una asamblea constituyente, que la propuesta acordada por los partidos se llama una convención constituyente y que supone elegir a una cantidad de ciudadanos determinados que van a ser los redactores de la nueva constitución y que posteriormente van a llegar a los acuerdos, van a establecer una metodología o mecanismo, que todo eso está para discusión. A quién van a escuchar, cómo van a canalizar todas las peticiones ciudadanas que puedan existir, y posteriormente, una vez aprobado ese texto, se va a llevar a un plebiscito ratificatorio que va a ser obviamente obligatorio. En esa perspectiva, todo hace pensar al día de hoy de que sería una asamblea constituyente. Esa percepción puede modificarse en virtud del debate que venga de aquí en adelante, a raíz de las razones que hemos expuesto, en virtud de la polarización que se ha generado y se puede generar en adelante. Miguel, frente a eso, uno puede preguntar, ¿y mientras tanto? Porque para abrir falta, sin duda alguna, pueden pasar otras cosas, y luego, pues, para reformar la Constitución. Y mientras tanto, ¿dónde dejamos esa realidad de Chile de las calles? ¿Qué puede pasar? Se están llevando a cabo cabildos abiertos temáticos en distintas comunas de Chile, lo cual en ese ejercicio democrático es plausible, es loable que la gente se empiece a apropiar de los temas de país. Ese debería ser el escenario que debería conducir de aquí hasta abril, y no la protesta con cara de vandalismo. Eso no le hace bien a ninguna democracia, y sobre todo respetar las instituciones. Y ya el presidente Piñera dio un salto cualitativo en cuanto a su voluntad, ya reformó plenamente su agenda de gobierno. No hay que olvidar que la agenda social de Piñera no solamente se modificó con ocasión a estas manifestaciones, sino también viene del gran compromiso país que se lanzó el año pasado, del cual pues a través de una organización que dirigí allá en Chile hicimos parte de una de las mesas de vulnerabilidad para la superación plena de la pobreza, donde el Estado solo no es capaz de llevar a cabo. Esto es una invitación al consenso ciudadano, pero ciudadano con C mayúscula y no con estafetas de organizaciones con intereses
que, digámoslo así, una izquierda carnívora que está recorriendo América Latina para desestabilizar los gobiernos y las instituciones de los Estados de Derecho. Y la pregunta ahí también, Ricardo, ¿es ha valido la pena? Porque le doy unas cifras: 4.500 millones de dólares en daños de infraestructura. De esos 300 millones de dólares corresponden a los daños de las 70 estaciones de metro. La economía ha perdido 3.000 millones de dólares, corresponden al 1,08% del PIB. Comercio ha caído en un 10%, el recaudo del IVA en un 25%. Cuando uno ve esas cifras, pues hay quienes también preguntan desde afuera, ¿ha valido la pena o valerá la pena? Bueno, eso lo dirá la historia. La verdad es que nadie niega en Chile que ha habido un daño material muy relevante en la infraestructura, a la vida cotidiana de las personas, a pequeñas empresas. Déjeme decirle también que hay otro saldo muy negativo, que es que a propósito de la represión policial a las manifestaciones, que están bajo los estándares, a mi juicio, de lo que es el comportamiento de las policías frente a protestas en democracia, y me refiero a manifestantes pacíficos, ¿no? Porque ha habido más eficiencia respecto a esos manifestantes que al resto, que yo condeno con total dureza. El pillaje, el vandalismo, el saqueo son absolutamente ajenos al sentido esencial de cualquier movimiento que quiera transformar para bien una sociedad, pero que déjeme decirle, también ha habido aquí un desempeño policial que ha sido parte de un balance muy negativo, no solo por su incompetencia, que ha sido muy demostrada, sino también por un exceso de fuerza que no ha producido ningún resultado más que generar más indignación. Claramente hay un saldo muy negativo en muchos frentes, y por tanto que encauzar positivamente esta energía hacia las instituciones, hacia su fortalecimiento, hacia su legitimación, a su credibilidad, a las mejoras de su transparencia, de su eficiencia, me parece muy esencial. Y eso es obviamente el ajuste que tendrá que hacerse en el largo plazo, una vez que este ciclo institucional termine, y una vez que además, sobre el tema de la agenda, el presidente Piñera ha sido extremadamente lento para poner en discusión los temas que estamos sobre la mesa. Llevamos 2 años de gobierno y no está el tema de pensiones instalado en el debate o cerrándose el debate. Recién anoche el presidente hizo una afirmación en relación a este tema de pensiones. Había presentado una reforma tributaria que era muy regresiva, la tuvo que retirar y se cambió por una progresiva. O sea, ha ido pasando una serie de cosas que han ido moviéndose en un buen sentido, en un ritmo lento, incumpliendo las promesas esenciales que él hizo cuando él inició su gobierno, que era prosperidad económica, que nadie la ha visto, y en segundo lugar, mejoras en la seguridad pública que todos anhelamos y que tampoco ha ocurrido. Claro. Ahora, esto no significa que, yo insisto, que esto sea algo hoy día contra Piñera, porque esto sobrepasa con mucho este puro gobierno y este presidente. Guillermo, ¿usted está de acuerdo con Ricardo que pone esas dos cosas sobre la mesa? Lo primero es que no es una cuestión contra Piñera, y lo lento que ha sido Piñera en este proceso. Sí, estamos de acuerdo, pero al final del día a Piñera le ha tocado enfrentar algo que no se imaginó, no se anticipó, y que ha ido demorándose en la toma de decisiones bastantes días, y muchas veces reaccionando a lo que ha ido pasando en las calles, en las movilizaciones. Es evidente de que hay una demanda social que es potente, que tiene un trasfondo histórico, pero también es evidente de que el gobierno ha administrado y no gestionado. Es decir, cuando los partidos políticos son los que se ponen de acuerdo para poder mostrar un camino de salida, como es este acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, que conlleva o lleva hacia una nueva constitución, creo que hay una necesidad de aceptar de que la debilidad institucional de la democracia hoy día son muy problemáticas cuando no se hacen los cambios adecuados y oportunos. Y el tema de la oportunidad tiene que ver ya no con la ideología política, sino con lo que quiere la ciudadanía. Yo creo que hay un tema. Lo segundo, no dejar de lado de que en el acuerdo que se han logrado partidos políticos se estableció algo que no va a ser menor, que para poder aprobar cada artículo de la nueva Constitución, independiente cuál sea el mecanismo, se requieren 2/3, o sea, un 66,6% de votación. Y eso va a exigir muchas cosas, y para eso hay gente que defiende ese porcentaje y gente que lo critica. En 30 segundos, Miguel, ¿a quienes dicen que esto es un despertar para la región, para América Latina, que Chile impone un precedente de lo que debe pasar en otros países donde se sigue creciendo, pero la repartición no es la que debe ser?
Sí, la reflexión debe hacerse, pero con base al constitucionalismo existente, donde las autoridades deben regularse con los ciudadanos. Me hubiera gustado que el exministro también hubiera rechazado con toda vehemencia el ataque con bombas Molotov a los carabineros de Chile, porque como decía el gran presidente Patricio Aylwin, civiles y militares, Chile es uno solo. Hacemos la última pausa, ya regresamos aquí en Suma la Noticia. Gracias a Miguel Fierro, analista político internacional, a Guillermo Holzman, analista político de la Universidad de Valparaíso en Chile, y a Ricardo Solari, exministro de Trabajo, exasesor también de la expresidenta Michelle Bachelet desde Santiago, también nos acompañaba. Gracias a los tres. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.